Nos vamos acá a la pantalla, estamos junto a Marcelo Lagos. Marcelo, gracias por acompañarnos como siempre, bienvenido. Buenos días. Porque hoy día no vamos a hablar de terremotos ni de volcanes, sino que yo creo que vamos a hablar del problema en el cual nosotros mismos, los seres humanos, nos metemos por construir donde no debemos construir. Ahí veíamos imágenes de apoyo de una situación que pudimos ver en vivo hace ya algunos meses, cuando hubo inundaciones, particularmente este condominio ahí en Curicó, que resultó prácticamente cercado por las aguas del estero Guayquillo que creció. Sí, claramente, junto al equipo del matinal del Buenos Días, ¿cierto? Fuimos a recorrer esta zona afectada. Todos recordarán que en junio y en agosto tuvimos lluvias concentradas en muy poco tiempo, en la precordillera, agua líquida que aumentó los caudales y la escorrentía superficial por todas partes. Los impactos fueron diferenciados. Recordarán cómo se inundó el hospital de Licantén, cómo aumentó la tasa de sedimentos, infraestructura crítica destruida, impactada, etcétera. Pero particularmente, dentro de todo eso, el uso residencial no fue inmune a la afectación. Y particularmente, como bien mencionabas, Eduardo, en Curicó hay un caso icónico que ciertamente es un asentamiento residencial que fue ampliamente afectado por la inundación y hoy día clama reparación, clama justicia. Bueno, tú estuviste ahí, estuviste con Leo Castillo. Cuéntanos un poquito, porque tenemos ese reportaje. Bueno, particularmente fuimos a un lugar que fue ampliamente inundado, viviendas localizadas muy cerca de un curso de agua y que evidentemente, producto del aumento del el caudal desbordó en sus riberas y las viviendas fueron inundadas casi hasta la base del segundo piso. Estamos hablando de viviendas relativamente nuevas, de materialidad de alto estándar, estamos hablando de familias promedio de clase media, estamos hablando de un esfuerzo significativo, de endeudamiento, de créditos hipotecarios y del sueño de la casa propia que rápidamente se vio afectado por este escenario que ellos no esperaban que ocurriera y que uno asume siempre que el Estado, el gobierno, los instrumentos de planificación territorial, las constructoras, las inmobiliarias, todos ellos reman en una dirección que garantiza habitar territorios dignos y seguros. Sin embargo, lo que pasó en esa oportunidad reveló que eso no era tan así. Veamos la nota entonces, Marcelo. ¿Te parece? Es la nota que preparó Marcelo Lagos junto a Leo Castillo en Curicó para hablar de cómo también y aprender las lecciones de cómo debemos construir en Chile. Córrense para acá, cuidado con el poste. Es fuerte recordarlo, es traumático estar acá. Es traumático porque, bueno, ese día de la inundación nosotros estábamos del segundo piso, resguardados, porque no podíamos bajar al primero. Y veíamos como el río se tomó mi patio. Sí, es eso. Están reventando todas las rejas. Van unos postes de luz andando para abajo. Había mucha agua, de hecho no se veían las bancas. Esto parecía prácticamente una laguna. Toda la fuerza del agua nos llegó acá a nosotros, a la casa, toda. No, nosotros tenemos más o menos marcado hasta aquí el nivel de agua, aquí, hasta aquí, no más o menos, hasta aquí nos llegó el agua a nosotros. Nadie sabe con certeza absoluta si esto se va a volver a repetir en el corto, mediano o largo plazo. Pero el hecho que ya haya sucedido una vez nos revela que existen escenarios de peligrosidad y que hay elementos expuestos y eso implica riesgo y ese riesgo siempre puede terminar en desastre. Las imágenes que podemos apreciar y los testimonios que escuchamos son realmente desgarradores e impactantes. Pero como equipo del Buenos Días a todos, quisimos preguntar qué pasa con los vecinos después de 6 meses. Después de 6 meses que se generó esta inundación, que se salió el estero Guayquillo. Hoy día, en reportajes en profundidad, conversamos con ellos acá en Curicó y ellos nos dan cuenta de cómo están viviendo hoy día. La noche del 21 y madrugada del 22 de agosto del año pasado se recuerda como una pesadilla que nunca olvidarán estos vecinos de Alto de Zapallar, Curicó. Sencillamente, vieron y vivieron en primera persona cómo el estero Guayquillo arrasó con todo lo que estaba en su paso. Para el estero, su cauce natural. Para ellos, la pérdida del sueño de la vida, su hogar. Si nosotros salimos con el agua hasta acá, hasta el pecho, así como con la misma intensidad que está acá marcada, salimos nosotros, afirmándonos de la reja, nos soltábamos y el río nos llevaba.
no llevaba, si no podíamos afirmar. Y venían troncos. Sí, yo lo único que pedía, Claudia iba con sus medicamentos en la mano, mi hija un poco delante de ella, y yo caminaba una mano con la mano abierta, en caso que el río se llevara a Claudia o a Catalina, yo poder afirmarla y tirarla contra la reja. Y lo único que yo sentía eran las piedras que me pasaban por las piernas y ramas. Y yo en ese momento, yo me acuerdo perfecto, o sea, yo le decía, Dios mío, que no me vaya a atravesar una rama, un tronco de la pierna, porque la pierdo, por la fuerza que traía. Daniela, ¿todo esto estaba inundado? Todo. Todo. Absolutamente todo. O sea, esto era Todo. un río que llevaba, ¿qué? Palos, postes del tendido eléctrico. Exacto, sí, llevaba palos, postes, árboles, o sea, de todo lo que usted se puede imaginar, había acá. De hecho, no había forma de permanecer de pie en este sector, y la única forma de evacuar era sosteniéndonos de la reja. Era mucha la corriente. Grave catástrofe que dejó en cuestionamiento supuestas irregularidades y el por qué se construyó en ese lugar. Carabineros, bomberos, profesionales de emergencia rescataban a vecinos. El estero no daba tregua. Los sueños de toda una vida se iba en segundos y hasta el día de hoy esta pesadilla, según los vecinos, no se olvida. Una de las cosas impresionantes con las que nos encontramos, Marcelo, acá, es que la gente cuando se viene a vivir acá, mira el estero Huayquillo, pero el estero es un hilito. Total. Hoy día tenemos un río. ¿Qué significa eso en cuanto a la naturaleza? Mira, la verdad es que aquí hay miradas combinadas. Yo diría que lo medular es entender de que los procesos de la naturaleza se caracterizan también por su variabilidad. Pero acá hay una componente que hace ruido a toda esta ecuación, que es el tema de la emergencia climática. Porque en la práctica no pongo en duda que toda la vida este fue un estero de menor jerarquía, pero las lluvias intensas y concentradas que tuvimos en invierno del 2023 sobrepasaron todo lo conocido, instrumentalmente hablando, hasta el momento, y por lo tanto fue tal la cantidad del caudal que bajó que formó un nuevo cauce, y a final de cuentas de mayor jerarquía y que reveló también la peligrosidad que significa estar cerca de él. Pero el hecho de que exista un estudio de peligro no necesariamente en Chile actualmente se traduce en que no va a haber vivienda, porque nuestras normas permiten vivir con el riesgo, permiten, por ejemplo, gran parte de estas obras que estamos viendo aquí son obras que probablemente se hicieron después de las inundaciones. Sí, eso es así. Y que buscan mitigar, atenuar una futura inundación. Con esta obra de mitigación, ¿qué pasa el día de mañana si llueve? Podría ser sobrepasada. ¿Otra vez? Sí, nadie te lo garantiza. Claramente está sobredimensionada para el estero que conocíamos, pero probablemente si las casas fueron afectadas con las inundaciones de invierno, quiere decir que no fue suficiente. El agua igual puede pasar. Vecinos, aquí habla María Paz de la casa 46. Ahí se puede ver el discopare de la esquina, el agua está casi llegando, entonces nosotros nos inundamos por estos dos lados. Para las personas que no estén en su casa, esa es la situación, nada que hacer, resguardarse nomás en el segundo piso. María Paz, tú grabaste todo ese momento en donde esto que vemos estaba totalmente inundado y con mucha corriente, ¿verdad? Exacto, había mucha agua, de hecho no se veían las bancas, esto parecía prácticamente una laguna. Tú hiciste el llamado a tus vecinos. Exacto, yo avisé por las redes de apoyo que teníamos de WhatsApp, avisando cuál era la situación que teníamos actualmente. Prácticamente estuvimos como aislados en este sector y fue como súper frustrante no poder salir. Yo creo que cuando empezó a subir el agua, en realidad nunca pensé que esto iba a ser así. Y ya cuando queríamos salir de la casa con mi hija, que tiene 9 años, ya no se podía salir de la casa, y cuando se cortó la luz, yo creo que ahí empezó más el miedo. Después en la radio creo que dijeron que Parque Zapallar se tenía que evacuar completo. Yo dije, ¿cómo voy a salir con esta lluvia con mi hija durmiendo? Y ahí preparé algunas cosas, unas mochilas, lo que teníamos más como para resistente al agua, ya, y vimos la luz que venía y ya llegaron a mi casa, a la puerta de mi casa, el GOPE de Carabineros a buscarnos. Y ahí dijeron que no había opción, que había que salir todos de la casa. Están reventando todas las rejas. Van unos postes de luz andando por abajo.
¿Ustedes como vecinos qué han hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Pero algo judicial? Estamos en ese ¿Van a proceso. llegar a esa Sí, instancia? estamos en ese Cuéntame. proceso. Estamos en una... Somos 170 familias aproximadamente que fuimos a una demanda civil y alrededor de 50, 60 familias a la demanda penal. Gran parte sabemos que van a ser varios años, podrán ser 8, 5, no sé, pero sabemos que nos va a ir bien, porque sabemos que hay cosas irregulares y si la justicia en Chile es justa, debería haber noticias positivas. ¿Qué pasó con el plan regulador, con la Comisión Regional del Medio Ambiente, quien dio permiso para construir? Nadie se preocupó que esto podría pasar. La constructora emitió un comunicado y dice que todo está en regla. Y se sabe que el director de obras municipal de ese tiempo fue desvinculado. Nunca se habló de medidas de mitigación en el estero. Fuimos donde las autoridades actuales y nos sorprendimos. La enseñanza que nos deja este invierno respecto a múltiples factores, como por ejemplo la construcción en espacios que no son los adecuados, riberas de río, sectores cercanos a la playa, lo vimos en otras regiones también, en quebradas, y por cierto yo creo que hoy día, tal como el cambio climático se hace presente de manera tangible, también nuestras leyes, nuestra normativa debe actualizarse. Fue construir una zona inundable, ¿ya? En el 2008, ya, los servicios del MOP, de GA y de OH, emitieron un pronunciamiento en su momento donde se señalaba o se aprobaba dicho proyecto, pero condicionado a un enrocado o a una obra de mitigación o de defensa fluvial o una obra definitiva, ¿ya? Y esa fue la condición para poder construir este conjunto habitacional. ¿Y por qué siguió adelante este trabajo de la constructora? Nosotros votamos y votamos la realización de algún proyecto, ¿ya? Pero nuestra participación llega ahí, llega a una ejecución, a una votación, ¿ya? Y esa fue nuestra votación, condicionada. Por ley de transparencia, nuestro equipo solicitó el oficio del proyecto Loteo Parque Zapallar Curicó del año 2008. Y claramente, la Dirección General de Obras Hidráulicas de la Séptima Región señala que para ser aprobado, se debe enrocar parte del estero para que garantice protección. Es decir, el proyecto fue condicionado. Los vecinos dicen claramente que acá el agua les llegó hasta el segundo piso. Otras casas están más bajas, otras están más altas, pero se entiende que es como casi un sector muy, discúlpame que lo diga así, pero muy de fantasma. Mira esta bandera negra. ¿Qué tipo de peligrosidad? ¿Cómo tú puedes medir la peligrosidad? ¿Para qué? Para la reacción de las autoridades que digan, oye, ojo con esto. O sea, partamos de la base de que si el agua llega al segundo piso, quiere decir que la columna de agua sobre el terreno o profundidad de inundación es superior a 2.3, 2.4, 2.5 metros. Ante esa magnitud de una columna de agua sobre el terreno, el peligro para la vida humana es total, es altísimo. Clarísimo. Ni hablar de un adulto mayor o un menor de edad. El punto y la única explicación que se puede tener a que no tengamos víctimas producto de la inundación es que este fue un proceso que se fue desencadenando gradualmente y eso permitió hacer efectivo un sistema de alerta temprana, ¿cierto? Se avisó, se alertó, el río gradualmente comenzó a desbordar y eso dio tiempo para evacuar. Pero si esto hubiera sido súbito, rápido, sin alertamiento temprano, probablemente la historia sería muy diferente. Es increíble ver esto, ¿eh? La calle Tiziano Becelio, increíble, llama la atención, no puede dejar de no llamar la atención después de tanto tiempo que ha pasado. Estamos con Marcelo acá haciendo un análisis y realmente pega fuerte ver este tipo de casa, no el tipo de casa, sino que ver estas casas así, abandonadas algunas. Ella es así de simple, abandonada. A mí me gustaría profundizar en el tema de la bandera negra y su significado, porque
Una bandera negra significa falta de justicia. En la práctica de toda la experiencia, porque todos bien sabemos lo importante que es para nuestra sociedad el tener una casa, casa propia, con todo lo que significa. La bandera negra nos revela abandono del Estado, nos revela orfandad. Estoy solo, estoy sola. En nuestro país, banderas negras como esta, que exigen justicia y reparación, las podemos ver a lo largo del país en distintos territorios y que, sumado sencillamente a todo el acumulado de hechos pasados, nos muestra ciertamente un camino pendiente, urgente. Esto es necesidad de justicia. Es muy importante lo que tú nos cuentas de poder respetar incluso la misma, la madre naturaleza, saber dónde vivimos. Acá estamos en un sector donde está el estero Guayquillo. Pero yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me la contestes de manera bien sincera. Sí, por supuesto. Con tu expertise, con todo lo que has estudiado. A mí me llama la atención esto, que se siga construyendo. Y te lo digo de un punto del sentido común, porque yo experto ni profesional en el tema de la construcción no soy. Pero me llama la atención, me llama profundamente la atención. ¿Por qué siguen construyendo acá? Si ya tuvieron una primera lección. Bueno, pero tú puedes hacer una analogía, puedes ir a Dichato, y Dichato está todo construido, fue destruido por un tsunami. Puedes ir a Chañaral, pasa lo mismo, todo el centro fue colmado de materiales arrastrados por aluviones y el centro de Chañaral está ahí. Chaité en el 2008 fue borrado por erupciones y las áreas secundarias y hoy día está completamente habitado, con hospital operativo, etc. En la práctica, el hecho de que existan peligros conocidos en Chile no se traduce en que eso tenga más peso o importancia en el tema del habitar. Y ahí claramente eso nos revela temas pendientes en nuestra normativa, sobre todo cuando tenemos un evento reciente que debería ponderar lo suficiente como para que la autoridad local pare ciertamente obras y reevalúe las condiciones, porque el escenario que había aquí de peligro evidentemente cambió con las lluvias del año pasado. Se han hecho soluciones parche, obras de mitigación, pero ¿por qué no hacen las cosas bien desde un principio? O por último, ya, hazte la obra de mitigación, pero saca toda esa mugre, pues no sé, saca los tapones que se pueden causar posterior a una inundación. Es evidente el miedo que nosotros sentimos porque el río está literalmente a metros de las casas. Nos sentimos desprotegidos, vulnerados. Sinceramente siento que ninguna autoridad se ha hecho absolutamente responsable de esta catástrofe que ocurrió aquí en este sector. Yo con la manguera puedo mover piedras, pues mira. Solamente con el riego de la casa, nada más. Mira. ¿Esto no es mitigación para ti? No, absolutamente nada. Pues esto no tiene compactación, no tiene nada. Aquí pasó la máquina y dejaron esto como, ya, por favor, es lo que podemos hacer en base a la experiencia que tenemos. Mira, nada más, mira. Hoy, después de casi 7 meses, los vecinos siguen luchando para que su casa propia no solo sea un sueño. Piden a gritos que los trabajos de mitigación sean sólidos y no tengan que vivir nuevamente la peor experiencia de sus vidas. Los vecinos de Alto Zapallar piden que no los olviden y que las autoridades recuerden que la madre naturaleza ya hizo lo suyo y que perfectamente lo podría repetir. Claro, sin duda es una de las peores experiencias que a una persona le puede pasar, angustiante, trabajo de toda la vida, sus casas de tanto esfuerzo. Pero aquí, ¿qué análisis y qué cosas podríamos sacar en limpio, Marcelo? Después de esta catástrofe, ¿hay lecciones aprendidas? La verdad es que es una palabra ambiciosa. Generalmente en Chile nos gusta manosear ese concepto de lecciones aprendidas, la memoria, nunca olvidar, pero en la práctica todo lo contrario. Somos una sociedad que generalmente rápidamente olvida. Gran parte del foco siempre y generalmente en una sociedad como la nuestra, que es reactiva, está en la emergencia, el manejo de la emergencia. Pero luego todo el proceso de recuperación, de volver a tu normalidad, a tu vida normal, es un tema que tiene desafíos gigantescos y aquí esperemos que surjan lecciones. Pero lo medular está a la vista. Primero que todo es que en Chile tú puedes comprar una vivienda y nada hoy día te garantiza
que el Estado, la comuna, el municipio, Las su instituciones, instrumento claro, de planificación territorial, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estén haciendo un trabajo donde todos los actores y actrices conversen y que eso realmente termine en garantizar habitar territorios seguros. Porque, como bien decía, las personas no todos son arquitectos, constructores civiles, expertos en procesos de la naturaleza extrema, y por lo tanto cuando tú compras una propiedad, cuando tú inviertes o arriendas o etcétera, estás haciendo, tú delegas esa responsabilidad al Estado. Uno establece un principio de confianza que dice, bueno, si les dieron permiso para construir aquí es porque algo pasó antes de y hubo gente que hizo la tarea que un Estado serio debería hacer. Pero la sensación que va quedando es que acá se construye donde se quiere. Porque, claro, decimos, ojalá aprendamos lecciones de esto, pero cuando hubo uno antes de esto, y antes de eso, y antes de eso, o sea, no hay una lección concreta. No, o sea, la verdad es que todo depende, pero por ejemplo estamos llenos de estudios de peligro volcánico en Chile. El Cernageomin mapea peligrosidad. Zona roja, mucho peligro; zona naranja, medio peligro; zona amarilla, bajo peligro. Vamos al volcán Villarrica y todo está en gran parte en zona de peligro y las viviendas se siguen construyendo. Si vemos los estudios de peligro de tsunami en Chile que elabora el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA, gran parte o casi todos nuestros asentamientos costeros relevantes, sea cual sea la jerarquía urbana, hoy día cuentan con zonas rojas y zonas de peligro. Pero se sigue construyendo distintos tipos de... En la práctica se sigue permanentemente aumentando la exposición de las comunidades, de la población, de la infraestructura crítica, independiente de que se conozca que existen procesos naturales que pueden ser peligrosos para las personas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que el hecho que se entienda que existe algún tipo de peligro y que existen estudios o las recomendaciones de la Dirección de Obras Hidráulicas que aparecían en la nota que indicaban que era necesario incluir enrocados para permitir la habitabilidad en este sector, eso no quiere decir que que llegue al mundo real. Porque acá hay 1000 actores, 1000 actrices, 1000 intereses y la cosa evidentemente necesita un acompañamiento y seguimiento. Segundo está el tema de los escenarios, porque en la práctica probablemente acá se hicieron estudios de peligro en algún minuto y probablemente esos estudios de peligro se realizaron en base a lo que se conocía del estero. Se conocía que tenía un comportamiento de agua, un caudal extremo, pero en la práctica en las lluvias del año pasado cayó tanta agua que eso sobrepasó lo conocido. Es algo nuevo. Nuevamente fuimos sorprendidos. Y la reflexión que hay que hacer con eso, y se conecta con lo que decía Mari de lecciones aprendidas, es que tenemos que pensar hoy día que los procesos hidrometeorológicos necesitan abordajes que consideren escenarios más complejos, incluso algunos que no hemos vivido. Bueno, es que sabes que es súper importante lo que estás diciendo, Marcelo, porque nosotros veíamos esta imagen, bueno, ahí, calles que parecían verdaderos ríos inundados, veíamos por ese mismo sector, incluso periodistas del equipo pasar en bote por este mismo barrio. Entonces aquí cuando decimos, no solamente están asustados, no solamente no se han arreglado las casas, ¿qué les puede esperar para este invierno? Es un buen punto, porque, bueno, partamos de la base de que las casas fueron afectadas, pero la inundación fue gradual y lenta, y por eso que no hay daño estructural sustantivo. Pero evidentemente acá hay un tema, porque se ve mermado tu patrimonio, probablemente esta vivienda, si quiero venderla, ya no la puedo vender a un precio de mercado, y también hay gente que tiene créditos hipotecarios y otros, y no es llegar y desprenderte de eso. Ese es un tema. Y toda obra de mitigación estructural, como un enrocado sustantivo que los proteja de futuras inundaciones, implica estudios en profundidad. Se tienen que hacer estudios de suelo, estudios de caudales, modelación numérica de varias cosas. Permíteme y eso demanda segundo. tiempo.